Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy a premisa de que trataremos de ver 5 capítulos y también avisarles de que ya los otros videos de la semana pasada están en el campus para los que lo estaban pidiendo. Bien, entonces el día de hoy vamos a proseguir con lo que es la sección 2. Y en esta ocasión vamos con el capítulo 11. Solamente vamos a verificar si el compañero o compañera del capítulo se encuentra, y si no se encuentra le damos una esperita, ¿verdad? Sofía Romero. Sí, buenas noches. Buenas noches, Sofía. ¿Qué nos comenta sobre este capítulo? Bueno, el capítulo 11 son los productos de la molinería, la malta, el almidón y fécula, inulina y gluten de trigo. El capítulo 11 cuenta con lo que son 3 notas legales y los productos que se comprenden se agrupan en 9 partidas. Estos productos son aptos para el consumo humano. Para los que no saben, la malta es un cereal derivado de la cebada o el trigo. La fécula o el almidón son el pan, los granos como trigo, arroz, avena y maíz. Y la inulina es un carbohidrato que está presente en muchos vegetales, frutas y cereales. Este capítulo, algunas de las cosas que no comprende son la malta tostada, la harina, la sémola, almidón y fécula preparada, y también las hortalizas preparadas o conservadas. Y algunas de las cosas que comprende son los productos de la molienda de los cereales del capítulo 10 y los productos que se obtienen de los cereales del capítulo 10 y los productos que procedan de materias primas comprendidas en otros capítulos, como son las hortalizas secas, papas, frutas, entre otros. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Bien, el capítulo 11, como lo comentaba su compañera, va a comprender los productos que procedan de los capítulos 10, de algunos productos del capítulo 7 y del capítulo 8. Como les comentaba anteriormente, nosotros acá podríamos encontrar no solo harina de trigo o de alguno de los cereales, sino que también harinas, sémolas o féculas de lo que son artículos o productos más que todo, como por ejemplo frutas. Podríamos encontrar alguna harina de plátano, de fresa, etcétera. O sea, de alguna de los artículos o productos del capítulo 8. Aquí vamos a incluir, por ejemplo, materias que resultan del proceso de la molturación de los cereales, como la harina, los grañones que se mencionan y la sémola. Las materias poliméricas naturales que se obtienen del proceso o de procesar cereales, como por ejemplo procesar, los que se designan como almidón e inulina, que esos se obtienen de procesar los cereales. Y como comentaba su compañera, este almidón e inulina no tienen no vienen transformadas, sino que solamente es como se han obtenido en sí, ¿verdad? De los cereales, ya que una vez que estas han sido transformadas, se encuentran en el capítulo 35. O sea, es como un tipo de complemento. Como por ejemplo, cuando hablamos del almidón, el almidón en sí también se puede utilizar como un pegamento, ¿verdad? El famoso engrudo. Entonces, ese almidón no está clasificado acá, es como un tipo de pegamento que nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 35, que es donde nosotros clasificamos ciertos tipos de proteínas y el almidón y la fécula que vienen modificados.
Otro de los productos que está clasificado acá es el gluten de trigo, que este igualmente es del proceso de los cereales y que está formado por lo que es la glutelina de trigo y lo que es la gliadina de trigo. Entonces, ese nosotros lo clasificamos acá, hay una partida solo para él cuando ya se encuentra extraído. Y la malta, como lo dijo su compañera, hay una exclusión sobre lo que es la malta tostada, ya que cuando ya está tostada se coloca como un sucedáneo del café, que está en el capítulo 21. La malta tostada, la chicoria tostada, inclusive la cebada tostada vienen siendo como unos sustitutos del café. O sea, eso ya cuando son sustitutos, cuando ya vienen siendo el sucedáneo, se clasifican en el capítulo 21 cuando sean del café. Otros capítulos que son complementos es el capítulo 23, que es donde van a ir a dar como la parte de los de todos estos tipos de productos de la molienda que no son comestibles a nivel, podríamos decir, humano y que se utilizan para poder alimentar a los animales. También tenemos el capítulo 19, como les decía la vez pasada, una secuencia. Aquí la secuencia iría que después de haber molido los productos del capítulo 10, después de haber obtenido harinas del capítulo 8 o del 7, vamos a ir al capítulo 19, que es donde voy a clasificar ya una preparación de estos tipos de artículos. Por ejemplo, si aquí en el capítulo 11 está la harina de papa, en el capítulo 19 va a estar una preparación a base de esa harina de papa. Es como esa secuencia que nosotros le vamos a dar. Bien, tenemos algunos criterios de este capítulo 11, en donde vamos a encontrar harina de cereales en las primeras dos partidas. Es, por ejemplo, la más común, que es la harina de trigo, va a estar en esa partida específica, que es la 1101, la que utilizan para hacer las tortillas de harina. Eso estaría clasificado en la 1101, aun cuando a veces le aparece que viene que fortificada, que con otros tipos de procesos, ¿verdad? Siempre va a estar clasificada ahí. Y en la 1102 pues sería la parte de los demás cereales. En el caso de los demás cereales, pues ahí tendríamos la harina de maíz, con la que hacemos las tortillas de maíz, ¿verdad? Y otros tipos de harina, ya sea de centeno, de cebada, de avena, de arroz, que son los otros cereales que nosotros encontramos en lo que es el capítulo 10. O sea que estas dos partidas son exclusivamente para ese capítulo 10. La 1103 para los grañones, sémolas y pellets, que estos son igualmente de cereales. Esta 1103. Bueno, se hace mención, por ejemplo, acá de diversas notas legales. En el primer inciso que nos dice nota legal 2A y 2B, pues esas notas legales se van refiriendo como a los procedimientos. Por ejemplo, en la 2A implica más que todo que el cereal pasa por un procedimiento químico para poder definir cuál es la cantidad o el contenido de almidón, el contenido de cenizas que va a tener ese producto para poder estar clasificado ahí. Igual lo que es la B se va refiriendo más que todo al proceso físico de la tamización de esa mercancía. Como por ejemplo si la harina, la sémola o los grañones pasan por un tamiz que ya le establecen ahí las coberturas o aberturas de la malla de hasta 315 micrones para poder obtenerla. O sea que es más que todo procesos químicos y físicos que deben de cumplir. Igualmente aquí que nos habla el número 2, ¿verdad? De la partida 1103 que dice nota legal 3, ahí se refiere más que todo a la parte de a qué se designa grañones, sémola y el pellets, más que todo decir que cumplan todos los preceptos. Igualmente vuelve a mencionar la tamización, o sea que pase por una malla con una abertura de 2 milímetros
y ya dan especificaciones bastante precisas de cómo deben tamizarse y cómo deben procesarse químicamente. Entonces, a eso se refieren estas notas legales. En la 1104 encontramos ya lo que son los granos de cereales todavía que vienen trabajados de otra manera. O sea, ya no es harina, ya no es sémola, no son grañones, sino que vienen trabajados de otra forma, como por ejemplo cuando compramos una avena que vienen en copos o vienen aplastados. Es uno de los procesos que podemos encontrar, que vienen mondados, troceados, que son procedimientos que no se permiten en lo que es el capítulo 10. Luego tenemos la 1105, que aquí ya nos salimos de las partes de lo que son los cereales del capítulo 10 y nos vamos a el capítulo 7. En ese capítulo 7, pues vamos a encontrar que en esa 1105 vamos a encontrar la harina, sémola, el polvo, los copos y los gránulos de lo que es la papa. La harina de papa va a estar clasificada en la 1105. Aquí las papas vienen ya totalmente secas, presentadas en esa forma de harina o en estas otras presentaciones, y se pueden obtener, por ejemplo, cociendo lo que es las papas y machacándolas o de algún otro tipo de proceso. Puede contener cantidades, todos estos productos pueden contener cantidades de lo que son vitaminas en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y eso no va a afectar la clasificación. Nada de eso va a afectar la clasificación. En la 1106 estamos hablando todavía del capítulo 7, pero en esa 1106 habla de dos partidas específicas del capítulo 7. Nos está hablando de la 0713 y la 0714. Entonces, en esas dos partidas, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la 0713, parte de lo que son las legumbres, que son de vaina, ¿verdad? Raíces y todos estos productos que son productos ricos en almidón e inulina, en estas dos partidas. Al igual, en esta misma partida encontramos lo que es las harinas, la sémola y el polvo de lo que son los productos del capítulo 8. O sea que podríamos encontrar, por ejemplo, polvo de lo que son frijoles o de alguna lenteja que se puede utilizar para preparar alguna sopa, por ejemplo, siempre y cuando no se trate ya de una sopa, sea una preparación para hacer la sopa que se presente de esa forma, porque está en el capítulo 21. Y en correspondiente al capítulo 8, pues de todas las frutas, puede ser un polvo de lo que son coco o algo relacionado al tamarindo, o cualquier tipo de fruta o de fruto que venga en estas presentaciones va a estar clasificado acá. Siempre estamos hablando solo como de poder obtener harina, de poder obtener polvo, pero todavía no de una preparación, porque hay que tener en cuenta de que las preparaciones pasarían al capítulo 19. En la 1107 pues encontramos la malta. Aquí en lo que es la malta, pues sí podríamos incluir la malta tostada, siempre y cuando esa malta tostada no se presente como un sucedáneo de lo que es el café, sino que solamente como un producto molido y tostado, pero no está acondicionado, no está dispuesto para hacer el sucedáneo del café. Por ejemplo, esta malta tostada la pueden utilizar para elaborar ciertas bebidas como la cerveza, y esa va a estar clasificada acá. Si ya está destinada con su acondicionamiento como un sucedáneo del café, sí, perfectamente en el capítulo 21. O sea, el acondicionamiento también le va a dar esa clasificación. En la 1108 tenemos el almidón, féculas y las inulinas, que, como les comentaba acá, más que todo es como obtenido de un proceso químico de la parte de los carbohidratos.
y que, bueno, tener en cuenta de que si ya vienen modificados, pasan al capítulo 35. Esas modificaciones pues ya les hace ser o tener otros usos, entre los usos que yo les comentaba, y creo que es uno de los más comunes o de los más conocidos, es la parte del engrudo que se hace a partir de lo que es el almidón. O sea, ya no tiene como una finalidad comestible, sino que su modificación lo hace más que todo con una finalidad de hacer algún tipo de cola o pegamento. Y el último que encontramos acá es el gluten de trigo. Este es un producto que se extrae de la harina de trigo y que, bueno, se presenta de manera separada. Las utilizaciones son bastante diversas. El gluten de trigo, pues, lo podemos encontrar en la mayoría de los productos en sí, porque a veces se agregan ciertas cantidades de este producto para darle un mayor peso a las demás mercancías. Se utiliza en panadería, en galletería o en cualquier otro tipo de alimentación, ¿verdad? Producto alimenticio. Y como les comentaba, a veces es como para darle un mayor peso al producto. Sí tiene del otro, bueno, el producto base por el cual se vende, pero le agregan lo que es gluten de trigo para que agarre una mayor consistencia. Capítulo 12, y para el capítulo 12 tenemos a Katia Suazo. Buenas noches, licenciada y compañeros. En el capítulo 12 tenemos semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje. Bueno, este capítulo está comprendido por 5 notas legales y una nota legal de su partida. Esta está agrupada por 14 partidas. Podemos decir que las semillas y frutos oleaginosos están formados desde la partida 12.01 a la 12.06. Tenemos las semillas, esporas y frutos, que estas son para la siembra. Las plantas, partes de las plantas, las semillas, frutos, que estas son utilizadas para la medicina, perfumería, insecticidas. Y también tenemos las otras plantas y partes de la planta para usos industriales. Muchas gracias. Bien, sí, como los comentaba su compañera, aquí vamos a encontrar, o más que todo, como lo vieron en merciología, podríamos encontrar lo que es 4 grupos de mercancías que son de origen vegetal: semillas y frutos que son para usos diversos, plantas que son utilizadas en procesos industriales y otros alimentos que no están expresados ni comprendidos en otra parte. Aquí se menciona la parte de lo que son las pajas y cascabillos, que vamos a ver que en esta instancia todavía no vienen como para la utilización de alimentación animal, sino que es como tal y como se podría obtener de la naturaleza. De lo que es las partidas 12.01 a 12.07, vamos a encontrar lo que son aquellas semillas o aquellos frutos que, como lo dice el nombre, son oleaginosos, o sea, son utilizados, o su utilización principal es para la extracción de aceites o algún tipo de grasa. Esos aceites o grasas no solo tienen una finalidad comestible, sino que también puede tener una finalidad industrial, por la cual dejan, o sea, lo que se extrae de ellos. Pero hay que entender de que aquí, en el capítulo 12, todavía no está el aceite, ni lo que es la grasa, sino que es solamente la parte o sea, de la semilla. Todavía no se ha extraído. Una vez se extrae ese aceite o la grasa, va a pasar a otros capítulos, que por lo general el complemento sería el capítulo 15. La forma de extraerlo pues va a ser dependiendo del tipo de semilla y de fruto, puede ser por prensado o por un medio de disolvente.
no va a incluir, esto es una parte importante, no incluyen los productos de las partidas 0801 o 0802, que son las partes de las aceitunas, que aunque sean como oleaginosas también, que están en el capítulo 7 o 20, no están clasificados acá. O sea que en estas partidas del capítulo 8 y 7 o 20, en caso de las aceitunas, también no están incluidas en este capítulo, aunque se pueda extraer aceites de estas, bueno, este tipo de semillas y de este tipo de, bueno, de este tipo de frutos y vegetales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la 0801, estamos hablando del coco y en la 0802 de los demás productos de cáscara. Entonces, esos no están clasificados acá, aunque se puedan obtener de ellos aceite. Y tener en cuenta que la utilización principal en este capítulo no solamente va a ser para la obtención de aceites, como lo dice el nombre del capítulo, también tenemos semillas y frutos que tienen usos diversos, y dentro de esos usos diversos también está el de lo que es la siembra, que esos igualmente están clasificados acá. Ok, tenemos entonces que el capítulo cuenta con 5 notas legales y una nota legal de su partida, en donde establece a qué se refiere con semillas de nabo de colza. En las primeras partidas, pues estaría la parte de las semillas y frutos oleaginosos, como por ejemplo, dentro de estas primeras 7, son como las principales de extracción, vamos a encontrar la soya, vamos a encontrar los cacahuates, la copra, que es como la parte de, o sea, tenemos el coco, pero la copra sería como la concha, sí. También tenemos el lino, el girasol, que son los que vienen como de una manera más específica por la utilización que tienen, que es un poco más comercial, o sea, se utilizan más. Y en la 1207 están los demás, como por ejemplo la nuez de almendra, la semilla de algodón, la semilla de ricino, el de sésamo, el de mostaza, que también son semillas que se utilizan o tienen una utilización principal para la extracción de aceites. Eh, y la otra partida que estaría en conjunto con este primer grupo es la 12.08, que es para las harinas de estas semillas y de estos frutos oleaginosos. La única que vamos a excluir en esta primera agrupación es la harina de mostaza, ya que la harina de mostaza está clasificada en el capítulo 21. O sea, es la que no va a estar clasificada acá dentro de los grupos que sí tenemos la semilla en la 1207, pero la harina está en el capítulo 21. El siguiente grupo son las semillas, esporas y frutos, que es para la siembra. No estamos hablando de un caso del capítulo 6, porque el capítulo 6 nos hablaba de lo que es también el productos que son para la plantación, pues aquí todavía el producto no ha nacido, sino que es un producto que se va a sembrar. O sea, son semillas que se van a utilizar para la siembra, ya sea siembras de flores o siembras de algún tipo de árbol, etcétera, siempre y cuando sea con esa utilización para la siembra. Y en el caso de productos, por ejemplo, o de semillas que sean utilizadas para la siembra, se le llaman las semillas que vienen como para plantas herbáceas. O sea, son utilizadas simplemente como por sus flores, como su atractivo principal. El que nosotros vamos a encontrar acá, pero no está refiriéndose como por ejemplo el capítulo 6, que es como el esqueje o es ya la plántula que ya creció, está en el capítulo 6. Acá no, aquí es la semilla que todavía no ha germinado, pero si tiene la capacidad de poder germinar, se clasifica acá. Pero si no ha germinado, entonces la dejamos en este capítulo 12, ya germinada capítulo 6. También tenemos la tercera agrupación, que son para las plantas, partes de plantas, semillas y frutos
que se utilizan en medicina, perfumería, insecticida o en alguna industria en sí. Por ejemplo, vamos a encontrar copos que son de lúpulo, que, bueno, en este caso, el copo de lúpulo es para un uso ya industrial, no es, aquí lo vamos a encontrar separado en la 1210. Pero aquí hablando específicamente de la 1211, vamos a hablar de diferentes tipos de artículos en sí que inclusive nosotros lo tenemos normalmente en casa. En esa 1211 nosotros podríamos encontrar lo que son hasta los tés, un té de manzanilla que no venga en combinación con nada más, que solamente sea manzanilla para poder elaborar el té. Podríamos encontrar tallos, hojas, etcétera, que vengan para cualquiera de estas finalidades, ya sea insecticida, ya sea finalidad médica, que nosotros la dejaríamos clasificados aquí. Inclusive estos podrían venir impregnados con lo que es alcohol y eso no va a afectar en sí la clasificación del producto para poder dejarlo en estas partidas. Y como les comentaba, si ya es un producto, por ejemplo, hay que tener en cuenta las exclusiones. Se va a excluir de esta partida cuando se trate, por ejemplo, de las cortezas de agrios que se utilizan para estos mismos fines, pero están en el capítulo 8. También se excluyen el clavo de olor, la vainilla, el anís, que está en el capítulo 9. O sea, partidas específicas predominan sobre genéricas. Las raíces de achicoría, así nosotros tenemos extractos ya de estas plantas, ya nos van a formar parte de este capítulo. Aquí son sus partes, pero no el extracto de la planta. También tenemos de exclusión, si nosotros tenemos productos, como les comentaba, de la parte de los tés, que té de manzanilla, té de menta, a veces estos vienen mezclados. En el caso de que se presenten mezclados, vamos a tener que clasificarlos en el capítulo 21. En el caso de que vengan en mezclas en sí. Y esas mezclas del capítulo 21, pues le llamamos tisanas o tés. O infusiones, también es el otro nombre que recibe. La otra partida que tenemos en este capítulo 12 es la 1212, que son para usos industriales. De la 1210, 1212, 13 y 14 podríamos hablar de los usos industriales. La 1210 que ya les comentaba de la parte de los copos de lúpulo, que pueden venir frescos, secos, molidos, igualmente para un uso industrial, para elaboración de productos. En la 1212, ahí sí encontraríamos lo que son algarrobas, algas, remolachas azucareras, cañas de azúcar, que se pueden utilizar, por ejemplo, en la extracción de lo que es el azúcar, ¿verdad? Algas en esta misma partida. Estas algas de la 1212, pueden ser comestibles o no, y siempre van a estar clasificadas ahí. La presentación de los productos en estas partidas va a variar. Ahí sí, nosotros debemos citar cada uno de las partidas para poder saber si la presentación que tienen es válida para el tipo de partida que queremos. Por ejemplo, en este caso de esta partida pueden venir frescos, refrigerados, congelados, secos, en polvo totalmente y no va a afectar, pero como les comento, tiene que ser un análisis por cada una de las partidas. En este capítulo, inclusive hablando de la parte de las que se excluyen, no podríamos establecer una clasificación en este capítulo de productos vegetales que ya vienen en forma de abono. Porque hay que entender que tanto los vegetales, partes de plantas, también pueden ser utilizadas como abonos. Entonces, en el caso de que ya vengan presentadas para ese fin, tendríamos que buscar el capítulo 31 para poder dejar ahí su clasificación.
La 12-13 es otra de las partidas que tenemos en este capítulo y va a comprender exclusivamente lo que dice el texto de la partida: paja y cascabillos, que sean de cereales. El uso que se le va a dar es diverso. O sea, aquí no se le dice que sea para un uso específico. Pueden ser usados para cualquier tipo de industria, pero aquí van a estar clasificados porque se presentan tal y como se han obtenido de haber trabajado el cereal o trillado la parte de los cereales. Por ejemplo, cuando se pican, se muelen, sale lo que es la paja y el cascabillo, y eso se va a clasificar en esta partida tal y como se presenta. En el caso de que la paja y el cascabillo se hayan limpiado, inclusive si solo se limpian, van a pasar al capítulo 14. Si se blanqueó, se limpió, se pasó por otro proceso, capítulo 14. Y en el 14 van a ver sus exclusiones también, dependiendo del proceso que han pasado, pero aquí vamos a decir que es como tal y como se han obtenido de ese trabajo, de ese proceso de los cereales. Ese proceso se le conoce como el trillar en sí los cereales. Bien, pasamos a el siguiente capítulo, que es el capítulo 13. Y para el capítulo 13 tenemos aquí a Bessie Núñez. Sí, con el capítulo 13, gomas, resinas y demás jugos, extracto vegetal. En este capítulo tiene solo una nota legal y en el cual excluye productos en sus partidas y partidas. En este capítulo comprende solo dos partidas, la partida 1301 y la 1302. En la partida 1301 nos habla sobre la goma laca, goma resina, como resina y oloresinas, por ejemplo, bálsamos naturales. La goma laca se obtiene o adhiere en árboles de países tropicales por un insecto. Se utiliza para el tratamiento final de las superficies de madera. En las gomas resinas, como resinas y oloresinas naturales, se solidifican al contacto con el aire. Comprendidas aquí, pueden presentarse en bruto, limpias, purificadas, blanqueadas o molidas o pulverizadas. Pero también se excluye cuando hayan sufrido transformaciones por procedimientos, tales como el tratamiento con agua a presión, con ácidos minerales o calentamiento. En la partida 13.02, jugos y extractos vegetales, materiales, pecticas, pectinatos y pectatos, agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales. Los jugos y extractos vegetales en esta partida se refiere a un cierto número de productos vegetales obtenidos comúnmente por exudación espontánea o por excisión. Comprende entre algunos, el opio, el extracto de regaliz, el extracto de lúpulo, extracto de raíces de plantas que contengan retinona, aloe, entre otros. Pero también no están comprendidos en esta partida cuando se les añaden otros productos y se transforman por este hecho en preparaciones alimenticias. Entonces se clasifican en otros capítulos. Gracias, Bessie. Sí, como comentaba su compañera, acá este tipo de productos pues no son como comestibles tal y como se presentan, sino que vienen siendo como parte de un tipo de materia prima y al momento de tener su transformación pueden tener otras clasificaciones. El capítulo cuenta con esa nota legal que es la parte de las exclusiones que vamos a encontrar en el capítulo. Y dentro de esas exclusiones, aquí en la parte de las imágenes tenemos un ejemplo. El extracto de regaliz que nosotros encontramos en esta primera forma, que es como en forma líquida o en forma así como de barritas, que no tiene una finalidad, no tiene como una finalidad alimenticia, se deja en esta
en este capítulo 13. Pero el mismo extracto de regaliz se puede utilizar como un artículo de confitería. Y este creo que es uno de los más comunes, que son como esas barritas de dulce que venden. Entonces, cuando el extracto de regaliz viene combinado con lo que es sacarosa, o sea, azúcar, en un contenido superior al 10%, se clasifica como artículo de confitería. Esa es una de las condiciones que establece esa nota legal excluyente que está en el capítulo 13. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese capítulo 13? Solo las dos partidas que mencionaba su compañera, en donde encontramos productos como, por ejemplo, las gomas. No se refiere a goma de pegar, ¿verdad? Ni goma de mascar, sino que se refiere a ciertas secreciones vegetales que suelen solidificarse al contacto con el aire, ya que son secreciones que se obtienen del vegetal en sí y que pues, pueden tener una gran variedad de usos y de finalidades en lo que son las industrias. Las resinas, que también son obtenidas de la parte de los vegetales, son un tipo de producto terpénico en sí, como decirlo, que tiene una diferencia de las gomas, porque estas resinas vienen siendo solubles, en sí, solubles en alcohol, en éter, tienen varias diferencias de la parte de las gomas. Y las gomoresinas, que estas es la mezcla entre gomas y resinas, que por lo general las hacen ser solubles en agua por las propiedades que se mezclan en ambos productos. Tenemos que el olor, el sabor es fuerte, es penetrante, son olores característicos que vamos a tener en estos tres primeros productos que menciona la partida 1301. También encontramos en la 1301 otros productos como las oleoresinas. Las oleoresinas pueden ser de pinos, de jengibre, que de ahí nosotros podríamos obtenerlas, y vienen siendo mezclas. Son mezclas en sí de aceites y de resinas. Por eso es la palabra óleo. Los bálsamos, un bálsamo son resinas líquidas que vienen caracterizando más que todo porque su olor, su esencia es más suave. Y la otra partida, que es la 1302, habla de los jugos y extractos vegetales. Por ejemplo, puede ser un jugo de opio, de regaliz, de lúpulo, de aloe. No, cuando su compañera mencionaba en esta 1302, la parte del aloe no se está refiriendo al jugo de aloe que compramos, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a su extracto. Todavía no viene como para, en forma de bebida, en sí, de bebida que nosotros tendríamos en el capítulo 22, sino que es solamente su extracto. Puede ser también extractos de otros productos como de ginseng, entre otras. Y estos jugos y extractos pues se obtienen comúnmente por diferentes procesos, ya sea por exudación, por incisión o por extracción con disolventes. Tienen características diversas dependiendo del producto del cual se han obtenido. Pueden ser fluidos y pueden ser espesos. Ahí va a depender del tipo de producto. Este es más que todo, solo es un capítulo corto porque solo encontramos esas dos partidas. El siguiente capítulo, que es el capítulo 14, tenemos a Tai Li. Sí, Tylee. Buenas noches, compañeros licenciados. El capítulo 14 tiene como nombre materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Dicho capítulo comprende las materias vegetales en bruto o simplemente preparadas. También están las semillas, pepitas, cáscaras empleadas para la fabricación de botones u otros artículos de fantasía. En él se excluye de aquí, o sea, del capítulo, y se clasifican en la sección 11 las materias y fibras vegetales para la fabricación de textiles.
Este capítulo cuenta con 4 partidas, de las cuales 2 de ellas están subdivididas en subpartidas. Y estas materias vegetales son especialmente utilizadas para la confección o entrelazado de cestas o canastas de materias primas como el bambú, la caña y el mimbre, excepto la paja de cereales que en bruto se clasifican en la partida 12.13. Las materias se pueden presentar en bruto, lavados o en algunos casos peladas. Y por último, los productos no expresados ni comprendidos en otra parte, entre ellas están las materias primas vegetales utilizadas para teñir o curtir, es decir, colorantes o curtientes, ya directamente después de haberse transformado en productos tinteros. Y su manera de presentación puede ser en bruto, es decir, que puede estar frescos o secos, molidos o pulverizados. Algunas materias que se pueden encontrar son los leños, pero solo los tipos utilizados para teñir o curtir, porque se excluye si son presentados de otra forma en el capítulo 44. Gracias. Muchas gracias. Bien, en el capítulo 14, entonces vamos a encontrar que es como el capítulo residual. Inclusive aquí está la partida residual para todas las materias vegetales. Son productos que no son comestibles, no son aptos para la alimentación. Son materias utilizadas principalmente para usos artesanales, como lo decía su compañera, para curtir, aunque si ya es una sustancia cuya presentación lo hace para el proceso de curtido, entonces lo dejamos en el capítulo 32, que sería como el complemento. Y con una última partida que va a incluir todos aquellos productos de origen vegetal que no tengan procesos avanzados y que no hayan sido comprendidos anteriormente. Solamente vamos a contar con lo que son 2 partidas. Y en estas 2 partidas vamos a comprender materias vegetales que vengan en bruto o simplemente preparadas, que su utilización futura puede ser una industria de cestería, de cepillería, o solamente para usarlas como relleno, o para fabricación de botones o cualquier otro artículo de fantasía. Aquí nosotros, pues, dentro de estos productos, como les decía, solo son 2 partidas que vamos a encontrar, porque la partida 1402 y 1403 se suprimieron. Entonces, la partida 1401 son para productos que son de cestería exclusivamente, y la 1404 para los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. Acá en este capítulo, por ejemplo, en estos productos vegetales de la 1404, vamos a encontrar lo que es el achiote. También lo vamos a encontrar en el capítulo 9. La diferencia entre esos 2 capítulos es que en el capítulo 9 debe presentarse ya como una especia para poder clasificarse ahí. En el caso del capítulo 14, en esta 1404, cuando se menciona el achiote, es aquel tipo de achiote que se le dice achiote vija, o sea, que todavía se presenta como una semilla, o sea, sin ningún proceso. En ese caso el achiote no está presentado ni pulverizado, ni ningún tipo de ese proceso, sino que es tal y como se obtiene. Y si ya está presentado como un tipo de especias, pues ahí sí pasaría al capítulo 9. Y en el capítulo 9, ustedes creo que en este documento todavía no les aparece porque no se les han incorporado los códigos de precisión, pero a nivel de Honduras, con código de precisión, se incorpora en ese capítulo 9. Entonces, por eso es que miramos que se menciona específicamente en el 9 y en el 14. Pero en el 9, la mención específica es a nivel de Honduras. Y acá tenemos un capítulo complemento que sería el 46 también para lo que son las manufacturas en sí. Acá todavía no hay manufactura, sino que solamente sus productos en bruto. Ok, pasamos ahora a la sección 3.
En esta sección 3 solamente tenemos un capítulo, que es el capítulo 15, y para este capítulo 15 tenemos la participación de Kimberly Garay. Buenas noches. Bueno, esa sección, como dijo la licenciada, solo comprende el capítulo 15, que se refiere a las grasas, aceites y ceras, tanto de origen animal como vegetal o de origen microbiano. Los productos de su desdoblamiento y las grasas alimenticias elaboradas. Este cuenta con 4 notas legales y 2 notas legales de su partida. Este capítulo comprende las grasas y aceites de origen animal o vegetal que están en bruto, están purificadas o refinadas o tratadas de algún modo, como son los cocidos, los sulfurados y los hidrogenados. Algunos productos derivados de estas grasas o aceites, y en especial los que proceden de su desdoblamiento, como ser el glicerol en bruto. También las grasas y aceites alimenticios elaborados, como la margarina, las ceras de origen animal y vegetal y los residuos resultantes de estos tratamientos de grasas o ceras. Este capítulo excluye el tocino sin partes magras, así como la grasa de cerdo y la de ave, que no están fundidas ni extraídas de otro modo, que están clasificadas en la partida 02.09. La mantequilla y demás materias grasas de la leche, clasificadas en la partida 04.05. La manteca, grasa y aceite de cacao, clasificada en la partida 18.04. Los chicharrones de la partida 23.01. El caucho facticio derivado de los aceites, que está clasificado en la partida 40.02. Las partidas 15.04 y las partidas 15.06 a la 15.15 comprenden también las fracciones de las grasas y aceites mencionadas en las anteriores partidas, siempre que no estén comprendidas en otra parte de la nomenclatura, como es el ejemplo del Sparmaceti, que está clasificada en la partida 15.21. Y los procedimientos que se utilizan, los procedimientos de fraccionamiento que se utilizan en este capítulo son el fraccionamiento en seco, que comprende el prensado, la decantación, la filtración y el enfriamiento a baja temperatura, el fraccionamiento con disolventes y el fraccionamiento con agentes de superficie, aclarando que los fraccionamientos no generan ninguna modificación en la estructura química de estas grasas y aceites. Gracias. Muchas gracias, Kimberly. Bueno, Kimberly casi nos dio todo el resumen, ¿verdad?, del capítulo. Acá en el capítulo y sección 3 se agregó una nueva figura de origen, que es el origen microbiano. Este no estaba anteriormente. Y se viene agregando más que todo para incluir también todos aquellos productos, y en este caso grasas y aceites, que se puedan obtener de la parte microbiana. Entonces aquí vamos a encontrar grasas y aceites de origen animal, vegetal y microbiano, y los productos de su desdoblamiento también incluidas en lo que son este capítulo y esta sección. Como vemos acá, uno de los ejemplos, el aceite de bacalao es un tipo de aceite que podríamos clasificar acá, con excepción, por ejemplo, de la parte de una emulsión, por ejemplo, que no estaría clasificada acá. Tenemos aquí lo que no comprende el capítulo, que como lo mencionaba su compañera, no está el tocino clasificado, ciertos tipos de mantecas, como por ejemplo la de cacao, que está en su respectivo capítulo, en el 18. También las grasas que sean de la leche, que está en el 4, los chicharrones y otros tipos de ácidos, y el caucho, que se encuentra en el capítulo 40. Bien, ¿cómo lo vamos a dividir el capítulo? Pues lo vamos a dividir dependiendo del tipo de origen que tenga. Teniendo en cuenta que en sí, en general, la sección es de una naturaleza totalmente industrial, porque se obtiene a partir de materias primas, como les comentaba, del reino animal, vegetal y el microbiano, que es la parte que se incluyó en esta nueva enmienda. Entonces tenemos
que de la partida 1501 hasta la 1506 es para grasas, aceites y fracciones de origen animal. Mantecas como por ejemplo de cerdo, de aves, de bovinos, de caprinos, que se van a clasificar en estas primeras partidas, siempre y cuando vengan en bruto, pueden venir fundidas, prensadas o refinadas. En estas primeras partidas no se admite lo que es la modificación química. ¿Por qué no se admite? No es que no está en el capítulo, sino que se encuentran las partidas más avanzadas. También tenemos la agrupación para los que son de origen vegetal, que es para las grasas y aceites de origen vegetal, siempre que vengan refinadas, que vengan en bruto y sin modificación química. Dentro de estas puede ser un aceite de soya, un aceite de cacahuate, que también la podemos clasificar aquí, de oliva, aceites que se obtengan de los vegetales. Luego tenemos grasas, aceites que sean de origen, bueno, aquí en la 1515 se incluyó la de origen microbiano, cuando venga en bruto o cuando no tengan una modificación química. Y en las siguientes partidas sí vamos a encontrar grasas de los 3 orígenes, pero que se han sometido a una modificación química. Podríamos encontrar, como mencionaba su compañera, algo que venga hidrogenado, la margarina, que también es parte de estas modificaciones, que venga cocida ya, que venga oxidada, que por ejemplo en el caso de aceites que ya han sido usados, también tiene su clasificación en este capítulo. Y tenemos igualmente lo que son las mezclas y preparaciones de aceites o grasas animales, vegetales o microbianas, que sean para uso alimenticio, que están en la 1517. Esa 1517 es la parte de la margarina, ¿verdad? Que nosotros encontramos ahí en esa partida. Hay ceras de origen animal o vegetal, que nosotros encontramos de lo que es la 1521. Y en esa 1521 pues va a incluir ceras que vengan refinadas, que vengan coloreadas, pero todavía no mezcladas. ¿Por qué no mezcladas? Porque las mezcladas pues ya estarían clasificadas en la partida anterior que hablaba de la parte de las mezclas. Y los residuos que estarían en la 1522, residuos, grasas, todo lo procedente del tratamiento de las grasas, de las ceras, de origen animal, vegetal o microbiano, que estarían en esta última partida. Entonces tenemos que el capítulo va desenvolviéndose dependiendo del tipo de proceso. En esas primeras partidas no debe tener ninguna modificación, solo la parte de lo refinado, ¿verdad? Y la parte de obtención natural que tiene en sí el aceite y la grasa. Y cuando ya se ha tenido alguna modificación química, pues tenemos el otro grupo de las partidas que sí lo acepta. Y dentro de esas modificaciones no solamente está como la parte netamente química, sino que también está la otra parte que les comentaba, como un aceite, una grasa que ha sido solo ya utilizada, que también tiene, como les comentaba, su clasificación. No es, por ejemplo, en esa 1518, que encontramos la parte de las grasas o aceites que ya vienen cocidos. ¿De dónde se obtienen esos aceites cocidos? Pues de un tratamiento previo. Son los que se utilizan en las industrias de la pintura, del barniz, que ya se ha oxidado en sí, aceite ya utilizado. Entonces se clasifican en esa 1518. Y pueden pasar por otras diversas modificaciones dependiendo del tipo de tratamiento que se haga. Puede ser un tratamiento con azufre, pueden ser tratamientos en sí como una polimerización, que también son aceptados en esas modificaciones. Y bueno, y la parte que les comentaba ya de estas últimas partidas, más que todo tener en cuenta de las exclusiones que podríamos tener en cuenta en el caso de las ceras,
hay un capítulo que lo puede complementar, que es el capítulo 34, porque en el 34 están las mezclas de estas ceras, ya que el 34 nos dice la partida ceras artificiales o preparadas. Entonces, dentro de esa partida del capítulo 34, nosotros lo podríamos colocar, ya sea, por ejemplo, en la 3404 o en la 3405 también podrían encontrar de ese tipo de ceras. Aquí en la parte de la 1521. Cuando dice que aquí más que todo no pueden venir mezcladas porque dependiendo la mezcla también es la clasificación. Bien, nos quedamos entonces hasta este capítulo. Mañana vamos a comenzar con la última sección, que sería la sección 4 para este parcial, y hablando ya de lo que son netamente preparaciones alimenticias. Entonces nos vemos mañana, si no hay ninguna consulta, siempre por el mismo enlace, y preparados los otros 5 compañeros que estaríamos viendo del capítulo 16 hasta, si es posible, capítulo 20. Si no, pues podríamos llegar hasta el 19, pero vamos a tratar de llegar hasta el capítulo 20. ¿Tienen alguna consulta? No, listo, todo claro, gracias. Ok, bien, si no tenemos consultas, nos vemos mañana. Pasen una feliz noche. Gracias.